La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Marina Povedano y hoy seré la anfitriona de este episodio del podcast ideado por Nuria Moliner, Hiperestudio, Casa Antillón y una servidora. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento. Pero no os preocupéis, aquí no hablaremos solo de arquitectura o de lo que siempre hablan los arquitectos y las arquitectas. Y para ejemplo, el episodio de hoy. Hoy hablamos de nuevo de playa y para ello estoy con María Fandiño, arquitecta y paisajista gallega. Fue Premio Sostenibilidad y Salud del CESCAE en 2022 por un proyecto que conoceremos ahora, y con Iago Carro, arquitecto y urbanista, también gallego. Ha sido docente, investigador y desarrolla sus proyectos desde la cooperativa Ergoesfera desde hace bastantes años. Empezamos con una pregunta que es bastante personal, pero que nos sirve para abrirnos a todos un poco. Es la pregunta con la que arrancamos todos los episodios de este podcast y la pregunta es: ¿cómo son vuestras casas, María y Iago? Jolín, pues yo te diría que como buena gallega dispersa tengo muchas casas. La casa de mi madre, la casa de mi abuela, la casa de mi tía. ¿Cómo es mi casa? Pues mi casa era la casa de mi abuela. Es un desastre de casa porque vamos reformándola poco a poco como podemos y está muy lejos de ser el proyecto de casa que cualquiera pensaría, no, heredo esta casa, voy a hacer un proyecto y renovarla al completo. No, en plan, ahora la cocina, luego el baño, luego la habitación y entonces vamos así, pero es un lugar estupendo con una parcela y con vecinos con gallinas y rural gallego. Ahí estamos, en las afueras de Vigo. Qué bien. Vaya lujo. Bueno, tener una parcela ya me parece la leche. Claro, bueno, ¿no? Pues claro, para un gallego tener una parcela barra una leira es algo como creo que bastante común si eres del rural. ¿Y tú, Iago, cómo es tu casa? Pues yo, mi casa es en la Ciudad Vieja, en A Coruña, que es un barrio, bueno, que como en muchos otros lugares, marcado por la gentrificación y por un proceso de transformación importante, pero quizás en menor medida que otros barrios por su condición descentrada de los flujos en la ciudad. Pero que aún así, si tuviera que definirlo, lo definiría como que frente de mi puerta tengo una carnicería y el portal de al lado es una panadería, o sea que aún está en un proceso de ser un barrio habitable. Y lo más importante que diría de mi casa es que no la pago. Y entonces es la condición de posibilidad de que exista Ergoesfera, entre otras cosas. Porque si no sería imposible, si tuviera que estar en las dinámicas del alquiler como todo hijo de vecino, pues mi trabajo y mi vida habría sido completamente diferente. Entonces creo que eso es su cualidad arquitectónica más importante, vaya. Sin duda. Bueno, reconocer los privilegios creo que es lo más, bueno, que tenemos que hacerlo. Todos y todas, quienes podemos o reconocemos alguno de ellos, ¿no? Desde luego. Os iba a preguntar si alguna vez habíais vivido cerca del mar. En tu caso, Iago, es evidente, A Coruña, está rodeada de mar por todas partes. En tu caso, María, ¿trabajas más en el mar de lo que vives? No, bueno, a ver, yo es que de origen soy de O Rosal, que está colindante con A Guarda, que es un pueblo costero, y como son dos municipios pequeñitos, es lo típico de que tú eres del Rosal, pero la vida la haces en A Guarda. Y A Guarda es un pueblo de mar, pero además de mar tradicional, o sea, de mariñeiros, de redeiras, de cultura del mar y de hecho, creo que solo hay una playa, pero es un pueblo con cultura de mar, porque la costa ahí es muy rocosa, está justo en la desembocadura del río Miño, entonces soy un poco de entre playa fluvial, ¿no? Pero como está tan en la desembocadura es el agua salada. Y sí que me considero una persona con el mar muy presente, vamos, muy, muy presente. Y luego estuve 7 años en Coruña también, con lo cual también influye el viento del norte. ¿Sois de esas personas a las que les costaría vivir lejos del mar? A mí me pasa, sí. No me parece. Sí, ¿no? Sí. Es ese tipo de enfermedad, ¿no? Que es que no puedes desligarte del mar porque te frustras. Y no sientes, bueno, antes lo hablamos con la anterior invitada, decía, es que me cuesta vivir lejos del mar porque no hay un límite al crecimiento de la ciudad en la que vivo, ¿no? Ella vivía en Berlín y decía, no hay límite, puede crecer hasta el infinito. En cambio, cuando vives cerca del mar, pues está el agua y ya está. Y más allá de ahí, puedes nadar y pescar, pero no se puede construir. Es esta cosa que nos pasa. Antes, en el anterior episodio, ahora precisamente que lo mencionaba, hablábamos del Mediterráneo y estábamos en el Mediterráneo porque los invitados, la invitada y el invitado, venían de Barcelona y venían de Valencia. Con vosotros nos trasladamos a Galicia.
porque los dos sois de allí y vuestra práctica profesional se desarrolla allí. Pero en el caso de Yago, en realidad, Yago, te has pasado mucho tiempo en el Mediterráneo, con Benidorm y con los proyectos en Benidorm y con las investigaciones de Benidorm. Quería que nos contaras un poco de los proyectos de Benidorm, por quedarnos un ratito más en el Mediterráneo, que también se está muy bien. Y quería que concretaras un término que tú utilizas no solo en la definición de ergosfera como colectivo, como cooperativa de trabajo que es, sino también en el proyecto de Benidorm que me gustaría que nos explicaras. Tú distingues entre urbano y urbanístico. Para el común de los mortales, ¿eso qué es? Bueno, a ver, urbanístico es como una disciplina, es como una ciencia, es como la cuestión técnica. Y urbano es algo que implica muchísimos más aspectos de lo que entendemos que es la vida y la sociabilidad en las ciudades. Entonces, cuando hablamos de lo urbano, no es imposible hablarlo solo desde la perspectiva arquitectónica o urbanística, sino que hay que ampliarlo a muchísimas otras cuestiones. Y lo urbanístico finalmente es una técnica con la que se puede influenciar mucho la vida urbana y por lo tanto lo urbano, pero finalmente es una técnica. Entonces creo que es muy importante hacer eso, pues muy importante. Es una manera más de hablar y de matizar y de poder ver a qué nos referimos cuando estamos trabajando sobre la ciudad. Creo que tanto María como yo, que nos dedicamos a esa escala un poco más urbana, pues necesitamos poder tener un instrumental teórico o práctico con matices y poder hablar en ese sentido, vamos, pero no tiene más importancia que esa, vaya. Y en ese sentido lo utilizábamos en el título del proyecto, del urbano y urbanístico por Benidorm, porque sí que es una ciudad donde ambas cosas tienen una importancia radical, en el sentido de que la técnica urbanística tuvo una importancia fundamental en la generación de la ciudad y en su propia actualidad, pero a la vez las cuestiones por las que a todos nos puede interesar Benidorm es, aparte de por el urbanismo, es por su vida urbana. Y es por intentar descifrar cómo se ha podido llegar a tales niveles de intensidad, de vitalidad y de diferencia a muchos niveles urbanos habiendo promovido o utilizado técnicas urbanísticas. Entonces, en un momento en el que llevamos décadas donde el urbanismo pues, ha perdido vigencia, al menos teórica y sobre todo de tener una legitimidad, sobre todo entre la gente que lo estudiamos, ¿no? Pues Benidorm significaba un lugar donde se podía recuperar esa ilusión por pensar que el urbanismo no en sí mismo solo, pero cuando era capaz de dialogar con lógicas informales que sucedían en un territorio, pues estaba aportando valor. Y entonces, por eso nos interesó tanto y llegamos al caso de Benidorm como para querer estudiarlo, ¿no? Porque era un sitio donde se juntaban esos dos intereses. Entonces, ¿podemos seguir aprendiendo de Benidorm? ¿Aún hoy? Desde luego, desde luego. Principalmente porque tampoco es que haya sido tanto estudiado, aunque ahora mismo pues sí que ya es un poco un tropo común el entender Benidorm desde el punto de vista de la sostenibilidad o de muchas otras cuestiones. Creemos que queda mucho por estudiar y no lo ha sido. Y sigue siendo una ciudad denostada en muchísimos sentidos. Las noticias siguen poniendo a Benidorm cada año cuando hay que hablar de corrupción urbanística, masificación de la costa, turismo masivo, lo genérico, lo banal, tal, imagen de Benidorm, pum. Entonces, se sigue no queriendo entender lo que significa esa diferencia, que fue un poco también lo que nos llevó a quererlo estudiar, ¿no? Cuando uno llega a Benidorm y ve que es una ciudad que no se parece en nada a ninguna idea de urbanidad que tengamos, al menos formalmente, y desde luego en Europa, uno se pregunta ¿cómo es posible que la Escuela de Arquitectura Española no se estudie esto? Que decir, aunque solo sea porque es algo diferente, ¿no? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué? Y cuando uno se da cuenta de que fue por decisiones urbanísticas las que llevaron hacia eso, pues por supuesto que salta la curiosidad y hay muchísimas cosas que aprender. Sobre todo lo que te digo, que es un sitio donde se mezcla de una manera muy equilibrada los procesos informales con el urbanismo puro y duro más técnico, ¿no? Entonces ha habido ahí un diálogo que ha producido pues, unas formas urbanas que no las hay en otro tipo de lugares, ¿no? Y por eso nos interesa. Es muy interesante porque a veces viendo tu trabajo de Benidorm, a veces pensaba que es algo así como cuando hicieron Aprendiendo en Las Vegas, cuando se escribió Aprendiendo de Las Vegas, pues ninguna credibilidad al principio, ¿no? Y ahora pues es un libro que todos hemos leído y que, bueno, que está en cualquier clase de arquitectura y que aceptamos, asumimos, tiene sus premios y se los merece, ¿no? Pero en cambio Benidorm aquí, que lo tenemos, que ya sé que es muy diferente, pero urbanísticamente es un fenómeno que no conocíamos y que entonces pues hubiera estado bien, igual que hicieron Denis y Robert Venturi, Denis Colbrand y Robert Venturi, entrar allí, pues hubiera estado bien que nosotros entráramos. Lo hemos hecho muy tarde, hasta que no los habéis puesto vosotros, no nos hemos... Lo hicieron otras disciplinas, que los sociólogos como Mario Gaviria o Iribas lo hicieron ya desde los años 80. Pero desde la arquitectura, Henry Lefebvre tiene una frase que rescata
Eiribas, que dice que Benidorm es la única ciudad que merece ser habitada de las construidas en el siglo XX. Es Henry Lefebvre, un tipo para nada vinculado al capitalismo, a todas las dinámicas que puedan haber llevado a que se generara Benidorm, ¿no? Entonces, bueno, su interés está ahí y cada vez, incluso MVRDV, pues a principios de los 2000 hizo el libro Costa Ibérica, en la que se basaba en Benidorm y que tenía también este tropo como que llegó a muchas partes, ¿no? Si hubiéramos construido 7 Benidorms en la costa española, el resto del Mediterráneo sería Costa Virgen. Sí. Entonces, si lo que queremos es turismo, lo que pasa es que, bueno, eso también se confronta con que todos los medios y toda la dinámica cultural que hemos producido llevan a la idea de que lo mejor que nos puede pasar a un ser humano es irnos a una calita solos, pero claro, no hay calita para 40 millones de personas de españoles. Que se lo digan a los mallorquines. Esa gestión no democrática de cómo accedemos a la costa, que entiendo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cuando se ve el mapa de España y se ve que toda la costa está ocupada por densidad y el centro cada vez más despoblado y empiezan a salir cosas como la España vaciada, hace un siglo era la mitad de la población. O sea, se duplicó el porcentaje de población en España que vive en la costa con respecto a tal. Quiero decir, es un sitio donde las personas queremos ir y yo no creo que sea solo una explicación de que por lo que sea son centros económicos, ciudades que se han puesto ahí, y claro que la aparición del turismo masivo ha generado economías de escala gigantescas y eso ha atraído mucha población, pero creo que también, como empezabas al principio, vivir en la costa es algo atractivo y que perfectamente muchos seres humanos pueden sentirse atractivos por vivir allí. Por lo tanto, ¿cómo gestionamos que cada vez más personas queramos vivir ahí? Es una cuestión que o la decidimos democráticamente o con capitalismo puro y duro. Como lo hagamos, somos nosotros los que lo podemos decidir, ¿no? Ahí, ahora me has hecho pensar en un ejemplo que yo considero que es paradigmático de país que más o menos tiene una visión sostenible de su territorio hasta hace poco tiempo, que es Costa Rica. Es un país en el que la costa ha intentado, el acceso a la costa ha intentado ponerse lo más difícil posible. Es muy difícil llegar a la costa de Costa Rica con GPS porque básicamente no hay nombres de calles, entonces es muy difícil orientarte, es muy difícil el acceso, las carreteras son terribles y no las quieren arreglar porque no quieren que la gente llegue, que me parece una cosa bastante razonable. Entonces lo que han hecho ha sido lo que proponías tú, ¿no? Como han creado una ciudad que es Jaco, que es como una especie de Salou, y allí va todo el mundo. O sea, si tú quieres playa y quieres todo incluido, tú vas allí. Pero es el sitio al que vas. Entonces, a cambio de esa creación de Jaco, que es un lugar terrible, depende de lo que busques, es fantástico, el resto de la costa es prácticamente virgen. Y es lo que tú estás diciendo, ¿no? Al final pongamos 6 Benidorms y no tendremos toda la costa plagada. Lo que pasa es que eso que pensaban en MVRV ya es tarde para hacerlo. Claro. Pero de hecho, cuando nos comentaste lo de este podcast, hice un recorrido por Google Maps por toda la costa, desde Portugal hasta Francia, y realmente hay poquísimas zonas que queden vírgenes por ahora. Quiero decir, ya no se puede tomar esa postura, eso habría que haberlo decidido hace medio siglo. Sí, es demasiado tarde. Y os quería preguntar, ¿en Galicia eso que está sucediendo en el Mediterráneo también sucede? ¿Creéis que ese modelo se está replicando en Galicia o ya está replicado en Galicia? A ver, en Galicia el tema es que las principales 2 grandes ciudades dan al mar, que son Vigo y Coruña, ¿vale? Y eso influye muchísimo en la presión que soporta la costa en estos sitios. Pero sí es cierto que escapando, porque es muy gracioso, como al final si analizas cómo nos movemos en el territorio, ¿no? Queremos ir, por ejemplo, a Benidorm y luego resulta que cuando Benidorm está muy construido y vemos que se parece demasiado al urbano y hay como una tendencia en la que nos gusta ir a un sitio en el que sea más virgen, ¿no? El selfie con la playa solitaria para mí y que no se vean las 400 personas que hay intentándose sacar la misma foto, ¿no? Entonces, esto está pasando en muchos pueblos costeros de Galicia. Yo, por ejemplo, el máximo temor que tengo es, por poner un ejemplo de dónde soy, es la diferencia, por ejemplo, entre La Guardia y Bayona. La Guardia y Bayona eran 2 pueblos pesqueros más o menos de la misma escala que están entre sí pues, a 20 minutos en coche, ¿vale? O sea, están prácticamente en el mismo punto. Y tampoco es que Bayona está cerca de playas más grandes, pero bueno, también es una costa alrededor bastante rocosa, bueno, con una geomorfología bastante parecida. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia y es que la distancia de la ciudad grande, ¿no?, que es Vigo, el acceso a Bayona y el acceso a La Guardia, por ejemplo, a La Guardia es un coñazo. O sea, todavía no llega ninguna autovía, ahora se está haciendo un vial que yo, por ejemplo,
Dios mío, si me escuchan esto, no quiero que llegue nunca. Pero ¿por qué pasa? Porque claro, ¿qué pasó? Cuando tú desde Vigo, como ciudadano de Vigo, en Bayona te pones a 15 minutos... Entonces, de repente, empiezan a comprarse segundas residencias, porque es el típico pueblo que todavía tiene una escala pequeña, pero empiezan a generarse unas urbanizaciones alrededor y empieza como a masificarse a escala gallega. Quiero decir, no tenemos torres de edificios, pero sí es cierto que hay queda el núcleo histórico, que son como 2 calles, y luego un montón de urbanizaciones alrededor y tal. Y sin embargo, por esta diferencia que tiene La Guardia, de que el acceso es mucho más coñazo y de que te queda esos 45 minutos desde Vigo en diferencia a esos 15, es un sitio donde el puerto de La Guardia, hay un catamarán, que de hecho se le conoce como el catamarán que hay, el resto son barcos pesqueros. Y en Bayona tú vas y es todo barcos deportivos, prácticamente. Son veleros, ¿no? Es como está ya como explotada. Y si buscas el pesquero, ya no es el puerto principal, sino es el que queda ya como en una zona más incómoda, además de, ¿sabes? Entonces... ¿Hay diferencia? ¿Hay explotación? Claro que hay explotación. ¿A qué está muy ligada? Yo creo que está muy ligado a la cercanía de las grandes ciudades, ¿no? De la proximidad de movimiento que tú tengas y luego también a cómo está conectado. Por eso, ¿qué pasará el día que llegue el vial a Guarda? Pues pasará el fenómeno Bayona. Probablemente el puerto pesquero de Aguarda se convierta en... empiezan a desaparecer todas estas gamelas y todas estas embarcaciones tradicionales y empiezan a aparecer pues embarcaciones deportivas, probablemente. Sí, de ocio, al final, Tal ¿no? cual. De ocio y disfrute simplemente. Sí. Y ahora que ya hemos llegado a la costa gallega, de pleno con los dos, quería hablar de un proyecto que fue el primero en el que trabajaste, María, creo, si no me equivoco, tu primer proyecto, que precisamente es el que recibió el premio del CESCAE, que es la Explanada de Horizonte. A mí me gusta mucho cómo lo explicas, porque creo que es una forma... O sea, entendiendo este proyecto entiendes muy bien cuál es el problema de la línea de costa, que ya vemos que no es una línea, es una cosa más gorda que una línea, ya lo explicas muchas veces, no es un sistema, no es una línea gordita. Y que debería serlo más. Entonces ahora entraremos en este tema, pero yo quería preguntarte, pues pedir que explicaras un poquito el proyecto, porque sé que siempre narras la historia de un pueblo que había sido totalmente antropizado, que era pues que habían cultivado allí, habían construido allí, y era un pueblo que estaba precisamente delante del mar y que tenía una explanada que unía al mar, que separaba el mar del pueblo, ¿no? Prácticamente. Y el proyecto era un encargo para que tú lo convirtieras en un parque infantil, en una explanada. Y entonces tú decidiste recuperar la sección, que es un poco, para mí es como el lema del proyecto, de alguna forma, porque de repente sacas una sección que casi te la encuentras, ¿no? Porque no te esperabas que fuera hasta tal punto natural. ¿Qué es eso de recuperar la sección? Para que lo entendamos en lenguaje arquitecto y no arquitecto. Aquí era como algo súper sencillo, ¿no? O sea, yo ahora lo veo como súper sencillo en el sentido de que a mí no se me ocurre, y yo creo que a cualquier persona, o sea, por eso digo que yo creo que no es un gran proyecto, creo que es lo que habría que hacer, pero porque esa explanada, o sea, este sitio se había precisamente, es que está todo conectado al final, con la construcción de la carretera que unía La Guardia con Bayona, o sea, este sitio se encuentra como tema, en el punto medio, es que es tremendo, es tremendo. Y entonces con la ampliación de esta carretera, lo que se hizo durante mucho tiempo en los sitios, y es que no sé por qué, pero la topografía no nos gusta en general, ¿no? Entonces, lo que se hacía en muchos sitios era cuando se excava, los rellenos y tal, se empezaron a hacer muchas explanadas. Y de hecho en Galicia hay un montón de polideportivos al aire libre, de pistas de tal, que están hechos pues con rellenos resultantes de algo, hago una explanada y me planto aquí un merendero, una pista polideportiva, etcétera, etcétera. El descampado, un poco, ¿no? Está, pero podríamos hacer como zoom en diferentes sitios de donde hay de estos rellenos. ¿Qué pasa? Que claro, con la cultura del relleno, la gente ahí echaba lo que le daba la gana. Es decir, bueno, relleno, entonces empezaron, ¿sabes? O sea, que te puedes encontrar una lavadora perfectamente. O sea, en un montón de montes gallegos te encuentras gente que va a llevar ¿sabes? Ahora cada vez menos, gracias a Dios, pero... Entonces, claro, cuando
Cuando encargan el proyecto, justo pasa el Camino de Santiago de la costa por allí, y entonces pues un punto justo enfrente del Océano Atlántico, con una explanada que tenía 5.000 metros cuadrados, y dicen, bueno, aquí es estupendo para hacer sobre esta explanada un parque público. Entonces, claro, cuando ves semejante explanada, yo creo que teníamos como más de una diferencia de cota de 5,5 metros de relleno de cosas que no funcionaba, porque de repente ya solo alrededor de la explanada veías que había pues vegetación invasora tipo falso aloe, uña de gato, ¿sabes? O sea, típica vegetación con la que se está empezando a tener muchos problemas en la costa gallega, y que, sin embargo, unos 50 metros más abajo, donde ya no se llegaba, pues teníamos nuestra vegetación atlántica, ¿no? Típica de ese ecosistema. Entonces, claro, cuando encargan hacer el parque, yo entendí que era la única forma de recuperar el sitio, era inventarme que íbamos a recuperar la sección y meter un parque en la sección. Es decir, en lugar de hacer el parque en la explanada, vamos a sacar todo este relleno que hay aquí, limpiar esta zona, que recupere un poquito la sección, pero simplemente era porque es que al final había problemas de drenajes. O sea, claro, porque el agua, o sea, se había roto la escorrentía, con lo cual tenían problemas de drenajes. Habían movido las tierras y las viviendas que quedaban aguas abajo de la explanada, pues se inundaban cuando venían las lluvias. Entonces, al final es como vamos a intentar volver al inicio. Evidentemente, al inicio nunca puedes volver y sería absurdo pensar, porque si no, no se avanza, porque nosotros construimos y modificamos el territorio nada más respirar, o sea que sería pensar en no hacer nada, tampoco no, pero sí que es cierto que dijimos como, bueno, vamos a ver cómo recuperar esta sección, y fue mediante un planteamiento así un poco al principio ilusorio, de decir, bueno, creo que con 3 terrazas nos llegará, porque tampoco tenía sentido hacer catas, porque aquello eran escombros y es que no sabíamos que no teníamos presupuesto para hacer millones de geotécnicos, pero más o menos calculamos cómo deberían de ser esas terrazas, y fue en el proceso de construcción donde empezaron a aparecer todas las grandes rocas y a recuperarse ese terreno, cuando el proyecto se adaptó a las rocas, o sea, se movieron todos los muros y tal, un poco para ir adaptándose a lo que había debajo. De hecho, la planta inicial del proyecto nada tiene que ver con lo que al final se construyó. También he de decir que es un poco idílico, porque este proyecto yo lo construí en pandemia, y entonces estuve unos maravillosos 11 meses yendo allí cada día porque no había nada mejor que hacer. O sea, quiero decir, claro, estaba todo parado, y aquello fue un privilegio. Porque, claro, dirigir una obra, poder ir cada día, no, este muro vas para acá y aquí y tal, y estar allí con todos los técnicos que estaban participando en el proceso, con los canteros y tal, fue una maravilla. Esto, hoy en día, con el ritmo que llevamos, vamos, yo no creo que me vuelva a pasar en la vida. Hombre, es muy divertido porque los planos de replanteo que están publicados, todo, o sea, pone replantear en obra, porque todo es replantear en obra, porque al final, como no podían hacer mucha cata, pues llegaban allí y la piedra que te encuentres, pues aquí ponemos una de las terrazas, ¿no? Pero eso en parte requiere pues esta cosa que muchas veces hacemos los arquitectos y arquitectas, que es nos dan un encargo mínimo y damos mucho más de lo que nos han, que es un problema. O sea, es genial, pero a la vez es un problema para nosotros. Sí, ¿no? Terrible, porque además ahí por eso aprendí mucho con esta obra, porque los planos del proyecto, yo calculaba las pendientes de hasta el 0,5, porque es cierto que en realidad el agua, donde como el pavimento era completamente permeable, el agua al final se mueve en un 0,2, entonces se te va a acumular ahí hierbita y van a hacer, y está bien, porque la naturaleza va a ir recuperando su sitio. Pero claro, de aquellos planos en los que movías una cota y se te empezaba a mover todo, cuando llegamos ahora, empezamos a excavar y empezaron a aparecer las rocas, yo ya los planos que ponía era replanteamos en obra y vemos cómo sale, porque no... Bueno, es que es el paisaje según cómo te lo encuentres y lo rellenado que esté. Tal cual, no a base de... Aprendí a usar el cordel, que no lo sabía usar, claro. O sea, y ahí lo aprendí básicamente todo. En esa obra lo aprendí todo. Está bien que fuera la primera. Y esta pregunta es para los dos. ¿Cómo creéis que esa costa que habitáis hoy en día, en la que trabajáis, se ha construido? Es decir, en términos de turismo, especulación, desequilibrios territoriales, porque esos asentamientos que ahora vemos
ahora, o sea, antes no eran así, o sea, antes eran lugares de pesca, lugares de marisqueo. ¿Cómo ha cambiado de qué son esos nuevos asentamientos habitualmente en la costa ahora mismo? Y no solo turismo, supongo. ¿O sí? Bueno, lo nuevo principalmente sí. Quiero decir, pero ha habido muchísimos núcleos que no son las grandes ciudades como Vigo o A Coruña, a los que su simple crecimiento demográfico se le cuestiona, quiero decir, porque hay también esa visión sobre todo el mundo que no se considera urbano en Galicia y que se supone que tiene que ser rural hasta que desaparezca el mundo y no tienen posibilidad de evolución, ¿no? Hay núcleos pues como Malpica o Burela, son dos ciudades costeras vinculadas a la pesca y hay mucha discusión, o sea, cuando se hacen los rankings de Facebook, pues siempre este tipo de ciudades aparecen ahí, porque hay una idea que es que estas ciudades tendrían que haberse quedado como pueblos pesqueros en los años 50. Y todo lo que ha sucedido después de la foto del vuelo americano del 57, pues es todo pecado. Entonces, creo que es un problema a la hora de entender cómo entendemos el territorio y el mundo, porque en esos núcleos, sencillamente, antes de que apareciera el boom del turismo y después, sencillamente se ha producido ciudad y urbanidad que simplemente no están en las dos grandes ciudades, pero que hay sitios donde también se pueden producir urbanidades referentes y que tengan atributos y que sean lugares a los que el futuro les puede deparar crecer más, crecer menos, lo que sea, pero haber evolucionado. Entonces, yo creo que ahí hay mucha diferencia entre los sitios en los que simplemente ha habido pues, una expansión de segunda residencia extensiva y eso pues, genera problemas principales, como lo vemos en cualquier parte, o como ya las teorías sobre el esplavo americano llevan décadas diciendo, ¿no? Pues generan movilidad, generan problemas de falta de espacios de socialización, falta de posibilidad de inversión en espacio público e infraestructuras. Todos los problemas asociados al sprawl, por supuesto, se reproducen en muchísima parte de la costa gallega, que se ha sencillamente expandido este tipo sobre todo a través de vivienda familiar o pareados o cosas así. Pero casualmente no son estos los lugares que aparecen en esos rankings del feísmo, ¿no? Porque ¿quiénes habitan esos sitios? Pues clases medias reales o aspiracionales, gente pues de sitios como Madrid, que tiene su segunda residencia en Barreiros o en las Rías Baixas o donde sea, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí se ponen en el foco pequeñas ciudades gallegas que siguen viviendo muchas veces de la pesca, aunque también tengan una parte de turismo, ya han crecido gracias a que tienen cierto turismo, pero que no se les debería haber permitido crecer según esas teorías urbanas y de una idea de paisaje que no es emancipadora, sino que es opresora, sino que es de poner límites y decidir quién sí tiene derecho a haberse querido ciudad, porque casualmente nadie protesta porque Coruña o Vigo crezcan, tengan edificios, se hayan expandido alrededor de su costa, porque es las zonas naturales de crecimiento urbano. Porque se le presupone a la ciudad. Claro, a la ciudad se le presupone. Pero al resto que no hayan tenido el estatus real o lo que sea de ciudad, pues como que no. Como que eso tenía que seguir siendo el pueblo pintoresco pesquero toda la vida y debería seguir así. Y si no lo ha hecho es porque han pecado. Entonces, eso yo creo que hay un problema de que entendamos esta cuestión que viene sobrevolando todo eso del turismo. Que el turismo, bueno, yo creo que es algo que ya en 2025 pues podemos empezar a repensar y a matizar, ¿no? Y a pensar que entre esa condición es uno de los aprendizajes que nos llevamos de Benidorm, un lugar donde cualquier persona que veas no es la primera vez que está ahí, que probablemente lleve 5, 10, 15, 20, 30 años yendo allí, por lo tanto, llamarle turismo a eso creo que es un poco complicado, ¿no? Creo que ya podemos empezar a matizar muchas cosas. Entonces, en esta cuestión del turismo y cómo eso construye territorio, pues hay que reflexionar. Jorge Dioni, cuando habla del turismo como una cuestión democrática, yo creo que es algo evidente, ¿no? Yo creo que nadie se puede imaginar un mundo en el que no haya una libertad de movimiento global y genérica para todo el mundo. A todo el mundo y para todas las personas. Entonces, o nos imaginamos formas democráticas de gestionar esto sin que tengan un impacto, porque Benidorm lo tiene muy fácil. Benidorm es una ciudad que nace para esto y por lo tanto en ningún momento, aunque ahora pueda empezar a hacerlo, no entra un conflicto, una industria que llega a una ciudad, desplaza a una población y por lo tanto genera todos los problemas que vemos en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en todas las ciudades que asumen turismo. No echas a nadie, ¿no? No estás echando a la gente. Pero ¿qué hacemos en el resto del sitio? Yo creo en un mundo, el único mundo ideal que me imagino es uno en el que todos los seres humanos nos podemos mover por todas partes y en todo momento y a
cualquier país del mundo. Entonces, o gestionamos eso de una forma democrática o se gestiona pues como se hace en Madrid y todo es Airbnb y te generamos todos los problemas, ¿no? Pero yo creo que estamos a tiempo de poderlo gestionar sin entender de que ese movimiento de personas es algo maravilloso que hemos inventado. O sea, con eso yo creo que no puede haber ninguna duda, ¿no? Ya sea movilidad por laboral, por ocio o por lo que sea. Eso está bien. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo hacemos para gestionarlo democráticamente de una manera justa para todos? Pues hay que arremangarse, porque hay trabajo. Hay una cosa de lo que has dicho, Iago, que estoy totalmente de acuerdo, pero me llama mucho la atención que has apelado al discurso del feísmo, ¿no? Sí. Que curiosamente salió en la anterior temporada que tuvimos de este podcast, cuando hablábamos del medio rural, en el episodio al que habíamos llamado Campo. Durante bastante rato estuvimos hablando de esta cosa de que de los pueblos se espera que sean bonitos, ¿no? Porque hay como una estetización y una romantización a la vez de que el pueblo tiene que ser bonito, y el pueblo que no es bonito pues es un desecho de pueblo. Esa posición es muy egoísta. Es muy egoísta, pero además es una posición que solo ve la ciudad. La persona que vive en la ciudad, porque el del pueblo no espera eso de su pueblo. Y el de la ciudad tampoco espera eso de su ciudad. O sea, le da igual que le hagan edificios feos. Entonces, sí que lo quieres para el otro lugar al que solo vas a veranear, pero tú no... vas a pasar los 15 días en agosto y la fiesta, o sea, el Día de la Virgen, ¿sabes? Pero no mucho más. Entonces, es curioso que este mismo discurso estético, le podemos llamar como queráis, se traslada de lo rural a la costa, ¿sabes? A los dos lugares que dirías son totalmente enfrentados, pero les pasa lo mismo. Sí, bueno, porque es un discurso creado desde la ciudad. Porque, o sea, en ese sentido, el rural es asemejable a lo que decíamos de un pueblo pesquero. Se considera que la pesca o criar ganado y tener gallinas son cuestiones igualmente legítimas, inspiradoras de un pasado ideal, etcétera, ¿no? En Galicia lo del feísmo, pues, que es donde se empezó a hablar en el año 2000, gracias a un concejero y al medio de comunicación más subvencionado de Galicia, que es La Voz de Galicia, que lleva pues 2 décadas con este discurso, y es un discurso que, a nuestro juicio, ha hecho mucho daño y ha impedido que se avance en un conocimiento un poco más avanzado, pues tanto de nuestra arquitectura popular, que se sigue haciendo. Quiero decir, lo que pasa que, pues chicos, ahora ya no es la piedra o la madera lo que es popular. El popular, pues igual en un momento empezó a ser el bloque de hormigón y empezó a ser otro tipo de materiales que son tan populares como los que eran antes, porque lo sigue haciendo la gente y muchas veces sin apoyo técnico o teniendo apoyo técnico, lo que sea. Entonces, ahí ha habido un problema que ha lastrado, a nuestro juicio, muchísima capacidad de entender la riqueza de nuestros territorios. Yo creo que ahí el tema del feísmo ha sido terrible en ese sentido. Y saltando del feísmo a otro tema que has lanzado, Iago... Porque, por ejemplo, perdón, sí, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Uno de los enemigos claros del feísmo es la vivienda incremental, la vivienda que está inacabada, ¿no? Pues en algún momento de la historia, las sociedades decidimos que la arquitectura tiene que ser algo acabado y que tú tienes que hacer un proceso burocrático, técnico, etcétera, para que acabe llegando a un punto donde alguien se entregue unas llaves y está todo acabado. ¿Qué tiene eso que ver con el desarrollo procesual de las cosas popular? Nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso está, por ejemplo, en contra de una máxima fundamental del mercado, que no está vinculado a la cultura de la deuda. Que decir, uno puede ir construyendo su casa poco a poco, hacer sus cosas sin estar vinculado a un banco. Eso rompe todo el sistema. También lo rompe en términos técnicos, porque muchas veces no hay que contratarnos a nosotros para que hagamos cosas, aunque sí. Porque no hay nada que acabar. Pero los arquitectos también podríamos tener un papel en eso. Estoy seguro que se podría aportar. Cuando la gente dice, valoras algo del feísmo, te dicen, pero coño, entonces, ¿cuál es el lugar de los arquitectos? Que nos quedamos sin trabajo. Bueno, yo aparte de que no intento no mirar el mundo esa perspectiva gremial, también hay que entender que simplemente cambiando un poco nuestra perspectiva, claro que se podrían seguir aportando cosas, ¿no? Claro que si hubiera habido arquitectos que desde hace 30 años estuvieran pensando en el somier como una cosa que es el elemento más fácilmente reciclable del mundo y que puede hacer cierres en todas las partes, si hubiera habido arquitectos pensando en cómo hacer el mejor cierre de somier, hoy en día tendríamos catálogos y catálogos del mejor cierre de somier, y la gente, como le sería mejor y más fácil hacerlo, lo haría. Y ahora simplemente pues la gente clava un somier porque es facilísimo de hacer. Pero en términos medioambientales, ecológicos, es incomparable comparar el somier con todo el proceso que implica generar un cierre, una puerta para una parcela, ¿no? Entonces, hay demasiados aspectos vinculados a esa cuestión del feísmo que, por desgracia, han quedado fuera del radar de nuestra disciplina y de muchas otras por culpa de esa estigmatización de lo que pasa en el territorio. Y si hablamos de estos procesos en los que está
está más involucrada la gente que usa esos espacios. Hay una cosa que dice María cuando explica el proyecto, que es muy difícil como venderle el pescado a quien te está... Además usa esta frase que me encanta, que es: yo esto se lo tengo que explicar a una persona que me está pasando un encargo, que es el político de ese pueblo en cuestión, ¿no? Me encarga que haga, por ejemplo, una esplanada, o el encargo que te hagan, que suele ser un encargo cerrado, ¿no? Como, hazme un parquecito aquí, que es donde yo lo quiero. Pero entonces tú le das otra cosa diferente, que es lo que tú has dicho, ¿no? A lo mejor lo que le das es un proceso, a lo mejor lo que le das es no una esplanada. Por eso estoy de acuerdo con Iago en que nosotros tenemos trabajo. O sea, tenemos trabajo en yo le llamo vender el pescado, pero porque es que muchas veces los encargos, o se espera de los proyectos que sean bonitismos, ¿no? Que salió también, no, fermosismo, perdón, que salió, en Galicia salió el término contrario al feísmo, que era el fermosismo, ¿no? Entonces, como para premiar X intervenciones y tal. Entonces, eso es... Una de nuestras, o sea, una de yo creo que no nos va a faltar trabajo, una de las cosas es en saber que la arquitectura no solamente es hacer cosas, sino a veces son procesos, a veces es difundir que hay otras cosas que están bien, que, por ejemplo, cuando hablabas de lo de la vivienda, digo, mi casa, o sea, tal cual, o sea, yo, mi garaje era de tierra hasta hace un año. O sea, quiero decir que poco a poco vas y te vas adaptando a cómo es tu vida, porque de repente tu vida cambia, a veces aparece una persona nueva y dices, concho, ahora esta habitación no es sala, ahora va a ser sala de juegos, o no. Y en este proceso de adaptación hay otros tipos de arquitecturas que no son, ¿no? Pero volviendo a lo del feísmo, hay una cosa que a mí me puso muy nerviosa, y era que en el Camino de Santiago, una vez se hizo la explanada, aquello se consideraba que estaba bonito. Y entonces la gente que vivía allí en el pueblo, o sea, la gente que vivía en el pueblo tenía, al lado de sus casas, tenía apilada la leña, leña se dice en castellano, la madera, ¿vale? Tenía apilada la madera porque en invierno tienen cocinas de leña, tienen las gallinas, es decir, tienen elementos del rural. Pues es que, claro, la leña apilada sin plástico era bonita, pero claro, en la mayor parte del año en Galicia está con un plástico por encima, porque si no se te pudre, básicamente. Entonces se les pedía que en el entorno del Camino de Santiago, para que fuese bonito, sacasen esos plásticos y tal, para que no diese como mala imagen. Entonces, claro, la poca gente que te queda del rural, o sea, la poca gente que queda que todavía, y es muy importante esta palabra, que todavía gestiona el rural, porque cuando perdamos esta gente que gestiona el rural, vamos a tener que pensar cuánta partida económica vamos a tener que mover para gestionar esto, porque si gestionásemos el rural como se gestionaba antes, porque se vivía del rural, no tendríamos millones de problemas que tenemos ahora con el rural, ¿no? Entonces, si seguimos haciéndoles la vida imposible, claro, llega un momento en que esta gente es que yo incluso lo he visto en un proceso proyectual de 5 años. Había vecinos que todavía cultivaban maíz y ahora dicen, no, yo ya paso, porque al final vienen los jabalís, me destrozan el cultivo, no me sale rentable, no puedo tener aquí esto fuera porque consideran que está el Camino de Santiago y a 3 metros tiene que estar todo perfecto. Entonces, quiero decir, por eso creo que la urbanística, ¿no? Como dice, por eso creo que estamos un poco en una época de crisis, porque quiero decir, ¿para qué planificamos? ¿Para quién pensamos? Es decir, hay que pensar para los que viven, está muy bien, y para los que visitan también, pero no nos olvidemos del tejido que gestiona el medio rural, lo gestiona con las herramientas de las que disponen. Y no van a comprar un soporte para apilar la madera que quede bonito, para que el que venga se saque la foto con la madera de fondo. ¿Entendemos? O sea, es que esto daría para hablar un tema entero, pero sí que es cierto que las políticas van en ese sentido, y lo de mantener los pueblos, los núcleos rurales y las costas, por ejemplo, con este pintoresquismo de no, esto tiene que seguir así porque tiene que seguir así. No
no pasa nada. O sea, vuelvo a La Guardia. Porque así la gente, si luego busca La Guardia, ya encuentra todos los ejemplos. Pero es cierto que hay fotos de calles que hace, pues no sé, del año... Creo que la última que tenemos era del 1920, así, donde estaban todas encaladas en blanco y tal, y ahora en esa calle están todas llenas de azulejos de diferentes colores, porque en los años 70 el azulejo funcionaba súper bien, no había que tal, era impermeable, funcionaba muy bien en la costa, y consideran pues que eso pues que es más feo que cuando estaban todas encaladas o con la piedra vista. ¿Por qué? Quiero decir, es una evolución del uso del territorio con economía de medios. Y esa es la historia, debería de ser la historia de la humanidad, porque en cuanto se desvincula la economía de medios, entonces es cuando empezamos a tener urbanismo no democrático. Que es decir, tengo mi casa bonita porque puedo tenerla bien. Pero bueno, el decoración. Resto, efectivamente. Casi, ¿no? Que eso es muy frustrante. Hay, en el proyecto del que estábamos hablando, que es el de Esplanada de Horizonte, que fue el primer proyecto que elaboraste, María, hablas de la línea de costa no como una línea, sino más bien como una franja, ¿no? Como una, pues lo que decíamos antes, una cosa gordita. Porque esa línea se tiene que dilatar y tú dices que al final antes había una explanada y justo estaba el mar. Si nosotros esa transición la hacemos como mucho más paulatina, eso es mucho más favorecedor para el ecosistema que allí habita. ¿Cómo consideras tú que es esa línea? En realidad tú le llamas ecotono porque dices que es como en realidad son dos ecosistemas que se están juntando, ¿no? El terrestre y el marítimo se están chocando en un punto que si no fuera porque es la playa y nos encanta, le hubiéramos atendido a él hace mucho tiempo, es decir, le hubiéramos puesto como toda nuestra energía hace mucho tiempo. Ahora creo que es importante que expliquemos qué es un ecotono, o sea, que expliquemos que es un choque de dos ecosistemas que se encuentran y que hay que lidiar con ese choque, ¿no? Sí, a ver, hay un principal problema, y esto me acuerdo que habíamos hecho un proyecto en Playa de Palma en el contexto del máster en Barcelona, y es cierto que, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo para entender que al final la costa es un sistema y que cuando nosotros vamos a un sitio, al final lo que se vende es el paisaje, ¿vale? Pero entonces, esto forma parte de un sistema, todos formamos parte de un sistema. Entender las cosas por trozos termina por no funcionar. Entonces nos gusta que las playas tengan arena. Pero, por ejemplo, vamos a la zona de Mallorca y cuando está la Posidonia, que está toda en la arena, que va formando las pelotas, que es lo que hace que esa arena sea de esa calidad, no nos gusta porque hay demasiadas algas. Lo mismo pasa en Galicia, ¿no? Entonces, yo creo que entender que todo forma parte de un sistema natural y entender muchas veces o explicar cómo se forma una playa, ¿por qué hay muchos problemas a veces de arena en las playas? Si canalizamos, por ejemplo, todas las rieras y todos los ríos, o sobrecargamos de presas nuestros ríos también en Galicia, lo que pasa es que baja mucho menos sedimento y al final nuestras rías se desequilibra, es decir, no baja el agua, el caudal de agua que naturalmente bajaba, es algo como mucho más controlado y no es lo mismo abrir una presa y que baje un caudal X en X tiempo a una ría que tuviese un riego continuo, que era lo que debería de tener por aquellos ríos que configuraban estas geomorfologías, ¿no? Entonces, cambia la salinidad, cambian un montón de parámetros en la ría, que hace que luego pues tengamos menos marisqueo, menos, ¿sabes? Que haya sectores que afectan y que a la vez también afectan al estado de nuestras playas, porque no nos olvidemos que las playas forman también parte de este sistema. Entonces, ¿por qué hablo de ecotono y por qué hablo de que la línea de costa es una línea mucho más amplia? Porque no podemos considerar la playa solo como el trozo de arena que hay. Evidentemente hay playas urbanas, hay playas en las que casi no cabe esta dilatación, pero la mayor parte de las playas que tenemos en Galicia no son urbanas. Ya. Y muchas tienen sistemas dunares y sistemas dunares que nos seguimos cargando a día de hoy, que a mí eso me parece alucinante con lo que sabemos, ¿no? Entonces, turismo de calidad, paisaje de calidad, territorios de calidad, pues es entender cómo funcionan los sistemas, es entender al final
cómo se forman estas playas y cómo se han originado y cómo evolucionan, porque además normalmente los sistemas de costa son sistemas móviles siempre, no solo dunares, sino también las zonas de estuarios de ríos, siempre las zonas donde hay un intercambio entre el ecosistema terrestre y el ecosistema marino son zonas donde hay muchísima energía. Entonces, si no dejamos ese movimiento, al final nos quedamos sin lo que nos hace atractivo ese sitio, que es el paisaje, ¿no? O sea, que es lo que se vende. Entonces, yo creo que aquí, si reflexionamos un poco y pensamos hacia dónde vamos a ir, cuidado, porque si seguimos sobreexplotando todas estas áreas sin pensar que forman parte de un sistema, es que nos vamos a quedar sin él. Y al final pasa lo de siempre. Cogemos arena, la ponemos en la playa, se vuelve a ir la arena, normalmente ya arena que no es de ese sitio, arena ya de cualquier cantera, y ¿dónde se forma una duna? Pues en medio del mar, a no sé cuántos metros, y estamos alterando un montón de ecosistemas que no vemos. Pero como no se ve, a nadie le importa. No pasa nada. Es el problema de la costa, es que no se ve el problema. Mientras podamos seguir yendo a la playa, no se ve. Claro. Hay una cosa de la que explicaba María, que es esta cosa de entender las cosas no por trocitos, sino por sistemas, que me recuerda al proyecto de Distrito Común en A Coruña, por cómo entendisteis la costa ligada a la ciudad. ¿Es algo así? Bueno, eso fue un proceso de intentar reorganizar el municipio en distritos, pues sí que un momento que era un momento también de innovación política en el que parecía que en el futuro íbamos a poder pensar sobre cosas más avanzadas, que no poner unos límites a las cosas, en las que imaginamos que podía, dentro de esta lógica de entender territorios con sentido social, delimitaciones con sentido social en la ciudad, que hay muchas ciudades que tienen distritos, pues entendíamos que podía haber uno que fuese común a todo el municipio y que, aparte de un gran castro que tenemos, que es el Castro del Viña, introducíamos toda la línea costera. Entonces entendíamos que en la línea costera no era algo en lo que simplemente tuvieran que tener una mayor capacidad de decisión los barrios pegados a cada uno de los tramos de la costa del municipio, sino que podía ser algo que entendiéramos en común como un ámbito urbano en el que, precisamente por eso que hablábamos justo al principio del podcast, ¿no? De esa idea de que las ciudades costeras, al tener una referencia inmóvil en el tiempo, generan una identificación con el territorio y con la geografía como más potente, ¿no?, que en otros sitios. Entonces, la costa en una ciudad como Coruña tiene esa cualidad y por eso darle un reconocimiento jurídico y social parecía tener todo el sentido. Porque da como cierta identidad, ¿no?, a la ciudad, de alguna forma. Es fácil reconocer, porque al final es lo que decíamos al principio, como es un límite y no lo puedes sobrepasar, pues siempre va a ser reconocible a esa ciudad, ¿no? De hecho, como turista, ¿no?, porque yo me considero turista de A Coruña, obviamente nunca la he vivido, siempre que la he visitado lo que más recuerdo es esa línea. O sea, lo que más recuerdo es pasearla y el olor, o sea, lo que sentías cuando estabas allí, ¿no? Ahora me gustaría como dar un salto e ir al ámbito más productivo de la línea de costa y entender que la costa también es un lugar de producción cuando hablamos del concepto de cuando utilizamos los puertos, ¿no?, cuando hablamos de puertos. En este caso, si no me equivoco, Yago, con Ergosfera ganasteis un concurso, no sé si fue en 2022 o 2018. El 18. Vale, un concurso de ideas para el futuro, para el terreno del puerto. Exacto. ¿Qué pasó con eso y cuál era la propuesta? Bueno, eso fue un proyecto que hicimos de Ergosfera con Hábitat Social y con Fluor y con Damián Romay. Y bueno, fue un momento, como te decía, un momento políticamente, históricamente completamente diferente al actual. En aquel momento, si todos nos ponemos, era un momento en el que parecía que podíamos pensar a futuro en términos emancipadores, en términos de imaginación política, en términos de imaginación también urbanística, ¿por qué no? Se podían cambiar leyes, se podía imaginar que las cosas podían ser de otra manera, que después no pudieron ser. La cuestión, digamos, yo creo que con más interés ahora mismo de eso, que desde luego no es el proyecto que salió en aquel momento, es cómo derivó todo el proceso después, ¿no? Hablando de costa, pues si pensamos en Coruña, hay como ahora mismo, en este exacto momento, para que veamos la importancia de la costa, ¿no?, los tres grandes proyectos, o tres de los proyectos más importantes que están en proceso son tres proyectos en la costa, que es el grande, es todos los terrenos portuarios, se construye después del accidente del Prestige un puerto exterior en Punta Langosteira, y entonces se genera la expectativa de que el puerto interior, que ocupa un montón de hectáreas en la ciudad y que además está en el centro del área metropolitana, imagínate el valor de esos terrenos, se genera la expectativa
inmobiliaria sobre ese terreno. Y entonces, a partir de ahí, pues empieza un proceso de imaginarse que eso va a ser parte de la ciudad y empieza esa imaginación básicamente burguesa de entender que ahí pues, van a ser los mejores pisos de la ciudad, se van a generar, etc. La expectativa, bueno, pues está ahora mismo en proceso de evolución, en el sentido de que se va a convocar esta semana, ayer lo anunciaron, que se va a convocar de nuevo ese concurso, pero ya de una manera completamente restringida para que, por supuesto, los locales no nos podamos presentar, que solo vayan por los grandes estudios, porque se ha generado un caldo de cultivo político y mediático en el que o se presenta David Chipperfield y que ya ha pasado, ¿no? Por otros proyectos en los que has trabajado. O si no, no se va a poder hacer algo bueno, ¿no? Entonces, aparte de este, hay como otro proyecto que es las Percebeiras, que es también como la última gran parcela urbana con acceso directamente en la costa al lado de las playas, que también lleva una constructora décadas intentando construir, y después está toda la zona de las Ría das Xubias, que pues acaba de llegar ahora un fondo de inversión suizo, de la mano de David Chipperfield, y de la mano también de esta Pardo de Vera, de la que tanto se habla últimamente, pues para hacer un desarrollo inmobiliario, ¿no? Yo, si tuviera que dedicar algo así rápido sobre los tres proyectos, me centraría en la cuestión de la participación, ¿no? En cómo ha cambiado de ese momento 2018, de lo que imaginábamos que podía ser una profundización democrática en cómo construimos el territorio, a lo que ha acabado siendo, ¿no? Entonces, en estos tres procesos, para que hagamos una idea rápida, en uno de ellos, en las Percebeiras, se lleva 2 años haciendo un supuesto proceso participativo por un colectivo muy conocido, del que muchos aprendimos muchísimo, contratado por Metro Bacesa, no para intentar repartir el poder entre la ciudadanía que lleva contestando este proyecto mucho tiempo, ¿no? Sino para intentar laminar toda contestación vecinal y que parezca que Metro Bacesa es un actor que viene pues, en modo positivo y buen rollito a ver qué os puedo ofrecer, ¿no? Ese es un clásico de los procesos una majadería, ¿no? El siguiente, el de las Xubias con David Chipperfield, pues llega y también y hace la técnica de contratar a 4 pequeños estudios locales, ¿no? Para que hagan unos workshops, unos talleres, tal, en plan, estoy trabajando con lo local, chicos, no pasa nada, aunque venga de la mano de un fondo de inversión, que a todos os suena mal esa palabra de fondo de inversión, en realidad vengo de buen rollo, voy a dar trabajo y voy a dar espacio a las jóvenes promesas locales, etcétera, ¿no? Y después está el gran tema del puerto, que como decía es el gran meollo y lo que va a decidir los próximos siglos de la ciudad, porque hablamos eso del centro del área metropolitana, y que también pues, acaba de hacer un absoluto simulacro de proceso participativo en el que, para que os hagáis una idea, se genera una web con un formulario para enviar sugerencias, o sea, eso en el año 2025 es como la máxima forma de compartir poder de las administraciones públicas con la ciudadanía, ¿no? Unos foros a los que se invita solo a unos invitados, no a ningún agente crítico, etcétera. O sea, se generó, pero claro, todo el mundo ha comprado ese discurso y por supuesto no hay ninguna noticia en ningún medio de comunicación que ponga el más mínimo matiz a que cualquiera de estas tres formas de introducir la participación ciudadana tengan algo que ver con cualquier reflexión que se haya hecho. Y ya llevamos unos cuantos años de debate sobre lo que significa participación y ninguno de estos tres procesos tiene absolutamente nada que ver con ello, ¿no? Sin embargo, tanto las instituciones y las empresas han notado que tienen la necesidad de al menos vender su producto a través de este tipo de estrategias, pero nos ha generado a su vez una manera de poder evaluar tanto desde la ciudadanía como de los medios, si nos la están metiendo doblada o no, ¿no? Entonces, se ha generado un momento, a nuestro juicio, muy terrible en ese sentido, ¿no? Sobre todo cuando ves que estrategias y formas de participación que los que ya somos viejos hemos visto, cómo se creaban y testaban en los movimientos sociales, en centros sociales ocupados, en todo un tipo de procesos ciudadanos y urbanos durante décadas, de repente ahora esas mismas estrategias y procesos las puede estar pagando Metro Bacesa y un ayuntamiento con intereses espurios, sí, en este caso, pues en la costa, ¿no? Entonces es muy duro de ver cómo se está utilizando una cosa, por eso que nada es neutral en ese sentido, igual que lo que hablábamos, pues las nociones de paisaje, ninguna es neutral, porque se puede utilizar para el bien, pero también se puede utilizar para todo lo contrario, ¿no? Es doloroso verlo, porque además te das cuenta de que son los tres grandes procesos que están sucediendo ahora mismo en La Coruña. Cada uno se ha inventado una estrategia muy diferente de forma de participación, según ellos, que eso es lo más divertido. Cada uno se ha buscado una que no sea como la otra, ¿no? Y cada cual es más perversa y pervierte más el propio proceso, la definición de un proceso de participación. Pero a la vez es el sistema propio que, bueno, ya lo explica Naomi Klein, ¿no? El propio sistema capitalista se va a inventar una forma de comerse de fagocitar vuestra estrategia de rebelión respecto al sistema, ¿no? Es esa. Hemos visto
tres conceptos de esta línea de costa, de la costa, ¿no? De la playa, que era el tema que tratábamos hoy, el del descanso y el ocio, que básicamente es media España, desde Benidorm hasta Galicia, obviamente, el de la producción, lo hemos hablado con los puertos, y el de cultura apenas lo hemos tocado, pero creía necesario reivindicar que también está sucediendo en el norte, en el caso de, por ejemplo, trasladar esta idea de trasladar la cultura a la costa, lo vemos en la costa, en la bahía de Urdaibai, que precisamente es reserva de la biosfera y a la que quieren trasladar el Guggenheim, el nuevo Guggenheim ahora. O sea, es otro de los temas que seguramente tendríamos que abordar, que es cuando queremos meter cultura y traer a la gente a este mundo intelectual, a nuestras playas, ¿no? Que ya es como el siguiente paso. Bueno, ahí, si te quieres un ejemplo rápido, está el caso de Benidorm de la Biblioplaya, que a mí me parece un tema interesantísimo, sobre todo porque en Benidorm lleva un centro cultural de Navarro Valdeveg. Creo que, pues mira, como mínimo, en 2012 ya estaban obras, sigue parada la obra y es un pedazo de supercentro cultural. Y, por otro lado, inventaron un concepto que es la biblioplaya, que por 200.000 euros generaron un pequeño espacio en la playa donde todo el mundo podía ir a leer el periódico, a jugar al ajedrez, etc. Que radicalizaron ese concepto de decir que la cultura vaya a donde está la gente y que no sea la gente la que tenga que ir a donde va la cultura. Y verlo en Benidorm, con ese gran centro que aún sigue parado y que probablemente cuando lo acaben tampoco se va a llenar porque no es el tipo de cultura, y con esa pequeña obrita de la biblioplaya es como muy significativo el papel que puede tener la cultura en la costa de esas dos Ese maneras, debería ser el que tendría que tener. También es la técnica de Medellín, ¿no? Llevemos la cultura donde la gente vive. Sí, exactamente. Es un poco eso. Ya está muy bien. Exacto. Tenemos que ir cerrando el podcast porque se nos ha hecho largo. Bueno, se nos ha hecho corto, pero en realidad se ha hecho largo. Y quería simplemente acabar con un mensaje de esperanza porque pese a que hemos ido hacia abajo, inevitablemente por la pendiente, creo que es una buena noticia el hecho de que hace 2 días hayamos sabido que el proyecto de María Fandiño, precisamente el del entorno del río Villar, que es un proyecto de costa en realidad, ¿no? Porque es esa llegada al mar, que haya sido seleccionado proyecto finalista de los premios FAT, es decir, que haya como reconocimientos a los trabajos que aparentemente son invisibles, porque tú lo dices cuando lo anunciaste, recuerdo que dijiste, son 144 metros de decisión, de no hacer nada, de no hacer más. ¿Quién le iba a decir a una raza costera ser finalista de un premio FAT? Me encanta porque explica lo que vosotros decíais, que los arquitectos, las arquitectas muchas veces desarrollamos estrategias, procesos, pero no cosas bonitas y ya está, ¿no? Estéticamente bonitas y ya está. Y hasta aquí llegamos. Tengo una última pregunta que es con la que cerramos todos los episodios para todos los invitados e invitadas. La pregunta es: ¿qué es lo que más os interesa de la arquitectura? ¿Qué es lo que más os gusta de la arquitectura como disciplina? Fua. Empieza tú. A mí no sé, me parece una disciplina simplemente que te permite pensar el mundo y pensar en la gente y estar en contacto con la calle. Genial. A mí también, creo. Sí, lo ha respondido también, que yo, como soy muy hierbas, tiraría más para... A mí, precisamente porque me especialicé en paisaje, lo que más me gusta de la arquitectura, lo que me aporta, es sobre todo pensar en el territorio y sobre todo ver cómo va a evolucionar. Es decir, que me gusta como siempre pensar hacia retos futuros. Es decir, no quedarme en cuestiones historicistas, ¿no? Sino pensar cómo vamos a afrontar los retos del futuro con las herramientas que tenemos y con los condicionantes, tanto sociales como geomorfológicos a los que nos encontramos. Imaginar futuros, ¿no? A través de esta herramienta que es arquitectura. Pues muchas gracias a los dos. Gracias porque con vosotros cerramos esta segunda temporada. Acabamos la primera temporada con el episodio de campo, cerramos la segunda con el de playa, que creo que es genial porque además hemos podido trazar bastantes vínculos. Y bueno, ahora sí, hasta aquí, Playa, este último episodio de la segunda temporada de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 2 temporadas. La Casa de la Casa es un espacio físico, es un espacio virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura, una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades y complicidades. Un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones, sobremesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómodo y cómoda para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también para cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella.